Muy bien, hoy estamos acercándonos a la mesa, la cena del Señor. Y recuerden ustedes que cuando nos acercamos a la mesa, a la cena del Señor, es un recordatorio de lo que el Señor hizo, es lo que nos manda Dios a nosotros, que recordemos lo que Él hizo, lo que Él en algún momento dejó como un mandato para nosotros, una ordenanza. Nosotros la creemos como una ordenanza y no como una cosa milagrosa, que no es milagrosa. La palabra del Señor dice que es pan y vino. Nosotros no tomamos vino, hermanos. Nosotros tenemos jugo de uva, así que por favor. Pero la verdad es que en otros países, hermanos, son los contextos si usan vino, es normal, es parte de la cultura del hecho de tomar vino y tomar vino. Nosotros no, lo que hacemos es que tomamos jugo de uva, siempre el jugo de uva. Pero hay un pasaje que a mí me encanta y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 5 y verso 7. 1 Corintios capítulo 5 y verso 7. Si quiere leerlo conmigo, por favor, busque su Biblia o haga su teléfono. En 1 Corintios capítulo 5, verso 7. ¿Saben? Esta semana estuve en un curso y me tocó investigar sobre la inteligencia artificial. En mi vida yo había leído eso, se los confieso. En mi vida había leído sobre la inteligencia artificial. Nada que ver, yo no sabía absolutamente nada de eso. No hay libros escritos en relación a eso. Hay muchos documentos en internet, eso sí. Y sabe que cuando me puse a investigar, me di cuenta de una cosa tremenda. Estamos usando la inteligencia artificial y no sabemos que la estamos usando. Los avances que ha tenido la ciencia, hermanos, miren, son impresionantes. Yo me quedé anonadado cuando leí todos los documentos y tenía que hacer una presentación para mi curso. Hermanos, yo no sabía ni qué poner de todo lo que hay en relación a la inteligencia artificial, pero es algo que usamos, que puede usarse para bien o puede usarse para mal. ¿Saben? Es interesante que algunos científicos están tratando de hacer cerebros, según ellos, que puedan pensar por sí mismos. Pero eso sería tanto como hacer un ser humano. Y obviamente no jamás van a poder hacerlo. Sin embargo, hay robots. Ustedes saben que hay robots que hacen todo o hacen muchas cosas mecánicamente. Y sin ir tan lejos, hermanos, el teléfono que usted tiene en su mano le habla de tantas cosas, lo dirige a donde usted quiere irse, a donde usted quiere ir. La tecnología ha avanzado tanto, mira las transmisiones que podemos hacer, o sea, es impresionante. Por eso es que yo, bueno, mejor si digo, abran sus Biblias o abran sus teléfonos, porque es obvio que estamos usando este tipo de elementos. 1 Corintios 5:7. Leámoslo todos juntos, dice la palabra del Señor. Desháganse de la vieja levadura para que sean más nuevas, vayan sin levadura como los hombres que adoran, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Fíjense lo interesante de este pasaje. Lo está escribiendo el apóstol Pablo en el capítulo 5 de 1 Corintios. Me encanta, me gusta, porque dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. ¿Cuál es la idea de esto? La idea del apóstol Pablo es: muy bien, ustedes son criaturas nuevas, son hechos nuevos, ustedes son transformados ya. Entonces no pueden vivir como vivían antes, no pueden seguir haciendo lo que hacían antes, no pueden seguir pensando como pensaban antes. ¿Saben
porque el apóstol Pablo más adelante nos habla en la carta a Corintios, está hablando a los hermanos y les dice, miren, ustedes tienen que ser diferentes a los que están afuera de esas cuatro paredes, tienen que ser diferentes, dice el apóstol Pablo, porque hasta hoy, fíjese, Primera Corintios es fascinante, porque Primera Corintios nos habla a nosotros de una iglesia cristiana con todos los dones, lo he dicho antes, con muchos dones, pero era carnal. Era una iglesia carnal. Entonces, el apóstol Pablo no está confirmando lo que ellos hacen, sino al contrario, dice, no les sirve de nada lo que ustedes hacen. No les sirve de nada. Tienen que cambiar, tienen que ser diferentes, tienen que ser transformados, porque ahora ustedes son algo nuevo, son criaturas nuevas. Dios los ha hecho nuevos. Por eso yo decía, no pueden seguir siendo como antes, ni siquiera podemos seguir pensando como pensábamos antes. ¿Antes de qué? Antes de conocer al Señor Jesucristo. Cuando antes de conocer a Jesucristo, quizás nosotros pensábamos, nos hacían algo malo, se me la va a pagar. Me la va a pagar, de que me las paga, me las paga. ¿Sí o no? Ahora no podemos pensar así. Imagínense usted el cambio que el Señor está queriendo que nosotros tengamos. Ahora, nosotros no podemos estar pensando en, ay, ese que me pasó, lo que me hicieron hace 40 años, no lo puedo olvidar. Bueno, entonces, ¿somos criaturas nuevas o no somos criaturas nuevas? ¿Se recuerda usted lo mismo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versos 1 y 2? Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que ser transformados. Pablo también dice, si hay algo digno, si hay algo bueno, si hay algo en lo cual nosotros podamos pensar que sea de buen nombre, que tenga virtud, dice Pablo, entonces, en eso pensamos. Entonces el apóstol Pablo nos está hablando acá en 1 Corintios y nos dice muy bien, el sacrificio del Señor Jesucristo entonces ha hecho algo importante en la vida de nosotros. ¿Qué nos ha hecho? Nos ha limpiado de todo pecado, nos ha limpiado de todo lo malo que nosotros somos o éramos. Ahora, ¿dejamos de pecar? No dejamos de pecar. ¿Seguimos pecando? Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿De qué nos sirve creer en Jesucristo? ¿De qué habla el perdón que nos está diciendo la palabra del Señor a nosotros? Nos habla de que hemos sido perdonados del pecado de muerte, que es el hecho de estar separados del Señor Jesucristo. ¿Seguimos pecando? Sí. ¿Qué hacemos? Ahora venimos, confesamos nuestro pecado delante del Señor, pedimos perdón a Dios por nuestro pecado y seguimos adelante. Ahora, la idea es de no volver a hacer lo mismo que estábamos haciendo. El que mentía dice, Pablo no mienta más. Sí, esa es la idea, el cambio. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Ahora dice el apóstol Pablo que sea masa nueva, parecida a la como nosotros. En realidad, fíjese lo que dice Pablo. En realidad ustedes ya no son como antes. La verdad es que ahora ustedes son distintos. Fueron transformados. Mire, lo que decía él, el Señor nos da gracia delante de los demás. ¿Por qué nos da gracia? Porque ahora el que vive en nosotros nos cambió. Y fíjese que hay algo interesante. La gente, cuando nos mira, y yo sé que usted me va a dar la razón en eso, hasta nos ve un semblante diferente. Hay gente que dice, yo oigo testimonios, usted es diferente, yo no sé qué tiene usted diferente, pero algo tiene diferente. Pues sí, hay algo diferente. ¿Qué tiene diferente? Cristo.
vida en el Señor. Eso le hace diferente. Eso le transforma, eso le hace mejor. Entonces, la idea es que nosotros nos apartemos, nos hagamos a un lado de aquellas cosas que no son correctas y busquemos ahora hacer lo mejor. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos un nuevo inquilino en la vida que se llama Espíritu Santo, que vive en nosotros, que mora en nosotros. Me encanta porque Pablo también dice: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Y que Dios mora en vosotros, y que Dios vive en vosotros. ¿Lo ignoráis, dice Pablo? Pues no lo ignoremos. Ahora también la contraparte de esto: el hecho de ser cristianos no significa solo ser buena gente, porque hay mucha buena gente que no es cristiana. Hay mucha buena gente que por ser bueno no va al cielo. Acuérdense lo que dice Pablo también: no por obras, ¿para qué? Para que nadie se ríe. No vamos al cielo porque somos buenos. Porque si por eso fuéramos al cielo, dice, ninguno de nosotros llegaríamos. Porque Pablo también dice en Romanos que nosotros somos los peores. Pablo también dice que los pecadores, dice, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Entonces no tenemos méritos para llegar al cielo, no tenemos méritos propios, no hay méritos personales, no existe, no existe. ¿Sabe? La ciencia ha avanzado tanto, que hay muchos científicos que ignoran la parte de Dios. Y hay muchos científicos que hablan en relación a que Dios no existe, que ellos son superiores, que ellos son muy buenos y que ellos lo pueden realizar todo. Pero es algo que el Señor había dicho. Pero que en un momento la ciencia va a terminar. La ciencia va a terminar. ¿Sabe? En el curso que yo recién terminé, me encantó porque una de las conclusiones en relación a eso: si la ciencia sigue por el mismo camino, pensando de la misma manera, la misma ciencia se va a destruir. Si la ciencia sigue pensando de la misma manera, la misma ciencia se va a destruir. ¿Por qué razón? La razón es que todo lo que la ciencia hace, hay muchas cosas buenas, pero cuando comienza a apartarse de Dios o quiere ser igual a Dios, es cuando el fracaso viene sobre ellos. La ciencia no es mala si se utiliza bien. No es mala, por favor, no me malinterpreten. Y la ciencia no necesariamente se opone al evangelio, no necesariamente. Hay muchas cosas de la ciencia que nosotros utilizamos. Y hay muchas cosas de la ciencia que nos ayudan a nosotros, que se aplican en la educación, se aplican en la salud, se aplican en la tecnología que cada uno de nosotros usamos a diario. A diario. ¿Sabe? Uno de los profesores decía en el curso: miren, si hay algo que no toleramos aquí en la universidad, es el plagio. Ustedes pueden escribir todo lo que quieran, pueden copiar todo lo que quieran, pero ¿saben? Tenemos un programa aquí que hasta nos dice de dónde lo copiaron. Nos lleva a la página de donde ustedes lo sacaron y nos dice quién es el autor de lo que ustedes copiaron. ¡Híjole! Imagínense, hasta dónde se llega. ¡Qué mal! Pero la idea es eso, o sea, hay cosas que son buenas, que son correctas. Pero cuando la ciencia comienza a pensar que ellos pueden ser Dios, ahí es donde nosotros estamos. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciéndonos aquí dice: nuestro cordero pascual ya ha sido sacrificado. ¿Usted se recuerda de cuál era el cordero pascual?
sin mancha, un cordero que sea puro, y la sangre de ese cordero, con esa sangre van a pintar el dintel de la puerta, porque hoy viene el ángel de la muerte y van a morir todos los primogénitos de todas las familias. Y esto se lo dijo solo al pueblo de Israel. Y solo el pueblo de Israel se salvó. Los egipcios, todas las familias egipcias, perdieron al primogénito, murió esa noche. Ahora, ¿cuál era la idea? Que esa sangre protegía, era la señal. Entonces el ángel pasaba esa noche y llegaba a la puerta y veía la sangre del cordero y decía: no, aquí no, ahí tampoco, aquí no hay pintura, aquí no hay sangre, muy bien, ahí entramos. Ahora fíjense lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Dice: nuestro cordero pascual ya fue sacrificado. Porque usted y yo, como parte de aquellos que no son judíos, como parte del pueblo gentil, estábamos perdidos, hermanos. No teníamos opciones. Porque antes de que Cristo viniera, nosotros necesitábamos o hubiéramos necesitado hacernos judíos para poder hacer todos los ritos que los judíos hacían para cubrir los pecados, porque ni siquiera eran perdonados todos, eran cubiertos los pecados. Eran cubiertos. Pero dice Pablo, ahora en Cristo, que fue nuestro cordero pascual, ahora ya está sacrificado ese cordero, ya la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo nos cubre de tal manera que el ángel de la muerte ya no nos toca. ¿Qué significa que no nos toca? Significa que estamos libres de pecado y de la muerte. Esto es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Por eso es que Pablo, a la raíz de esto, o a la luz de esto, es que Pablo dice: ahora ustedes ya no son judíos. Ya no pueden ser judíos. ¿Por qué razón? Porque ya hubo un sacrificio por ustedes. Dice Pablo: ustedes ya no tuvieron que hacer nada. Ya nada. Para ustedes ahora hay algo nuevo, algo novedoso, algo diferente. Se llama el nuevo pacto. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros, dice, es derramada. El nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Por eso a mí siempre me ha encantado la idea, cuando nosotros lleguemos delante del Señor, dice que vamos a llegar, y cuando lleguemos al gran trono blanco, el Señor no nos va a ver a nosotros, sino va a ver a su Hijo en nosotros. Imagínense qué cosa más hermosa, que va a ver a su Hijo en nosotros, y vamos a escuchar estas lindas palabras: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Porque Él es nuestra paz, dice la Biblia. Él es nuestra paz. Él es ahora el cordero que fue inmolado, el cordero que fue ejecutado por nosotros. ¿Se recuerda lo que dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo bajando de la colina? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros entendemos que cuando nos acercamos a la mesa, cuando nos acercamos y celebramos, no tampoco es un simple rito, no es un simple rito tampoco. Claro que es simbólico, pero es algo sumamente importante, porque ¿qué está simbolizando? Está simbolizando nuestra vida, hermanos. Está simbolizando el cambio,
Está simbolizando para nosotros la transformación. Está simbolizando para nosotros que hay algo nuevo en nuestra vida, que antes no teníamos, pero que ahora gozamos de esa vida. Es la vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, esa vida nueva en Cristo nos compromete. Nos compromete ¿qué? A ser mejores, a ser mejores, a ser diferentes. Nos compromete a hacer la diferencia en cualquier lugar que estemos. Nos compromete a ser mejores como empleados, pero también a ser mejores como empleadores, a ser mejores como estudiantes, a ser mejores como amigos, a ser mejores como hermanos, a ser mejores como hijos, a ser mejores como padres. Nos compromete. Nos compromete. Que toda nuestra alma, mente y cuerpo estén puestos por sobre todas las cosas en el pensamiento y en la idea de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso Pablo me encanta, porque el apóstol Pablo está diciendo, ahora ustedes ya no son la misma levadura, son diferentes, son una masa diferente. Ahora ustedes recuérdense que ha habido una muerte, alguien murió por ustedes. Alguien murió por ustedes. Fue Cristo. Fue Cristo el que murió. Dice el apóstol Pablo también en el verso 51, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. El pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y es de su cuerpo, entregó su cuerpo físico para morir por nosotros, para ser quebrantado. Como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que él debía morir, debía morir. Cuando la Escritura habla de levadura, está hablando de corrupción, porque recuerden usted que la levadura lo que hace es que descompone la masa. Por eso Pablo dice, la levadura, ustedes ya no son la misma levadura, son diferentes. Son diferentes. Ahora ustedes tienen un carácter distinto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió por ustedes. Murió por ustedes. Entonces la Pascua para nosotros, hermanos, es algo que nosotros debemos de recordar constantemente, todos los días, y convertirnos verdaderamente en adoradores reales, verdaderos. Y adoración no es solo el momento que tenemos aquí de canto y de alabanza, es la vida misma, es la vida cotidiana. Adoramos al Señor en todo lo que hacemos. La otra vez yo me dejé un sermón precisamente sobre eso, sobre adoración, recuérdense. Y yo decía, esa es la vida, adorar es vida. ¿Cómo adoramos? Con todo lo que hacemos, en todas las cosas que hacemos, adoramos al Señor, siempre. Cuando trabajamos estamos adorando. Cuando estudiamos estamos adorando. Cuando corregimos, adoramos en la corrección. Entonces, la adoración es algo cotidiano en la vida del creyente, en la vida del ser humano. Primera Pedro 1:6 dice, Espíritu estás de los santos, porque yo soy santo. La cena, la Pascua, entonces nos recuerda a nosotros que el Señor vino a formar, pero también a buscar un pueblo santificado, un pueblo santo para el Señor, un pueblo entregado al Señor. Por eso es que nosotros tenemos que evaluarnos, tenemos que pensar en
Terrible porque el Hijo de Dios moría, hermoso porque recibimos la vida y la vida eterna. La vida eterna. Recibimos nosotros el pan de vida. Entonces, cuando nos acercamos a la mesa, hermanos, estamos acercándonos a una conmemoración de aquel sacrificio que era necesario y que era urgente en ese momento. Primera Corintios 11, del 17 en adelante, dice que la iglesia de Corinto estaba abusando de la cena del Señor, lo habían paganizado. Lo habían paganizado. ¿Saben? Alguien dijo, la verdad, hermano, voy a leerles esto. No sé si llegaron a ese extremo, pero algún comentarista dijo esto. Habían paganizado tanto la celebración de la cena del Señor en la iglesia de Corinto, que los griegos y los romanos ricos se caracterizaron por sus banquetes llenos de orgías y borracheras. Y no lo hacían porque les faltara la enseñanza, lo hacían porque estaban acostumbrados al mal. No sé si llegaron a hacer, pero Pablo se hace una referencia. Cuando Pablo dice, ustedes han convertido la cena del Señor en glotonería y borracheras. Y eso sí lo dice Pablo en Corintios. Lo convirtieron en borrachos ustedes de celebración de la cena del Señor. Y eso no debe ser, no es correcto. Celebrar mal la cena del Señor. ¿Cómo celebramos mal la cena del Señor? Es sencillo. Cuando nosotros tomamos la cena como algo pasajero y no lo recordamos y no hacemos la remembranza que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y no la dejes de tomar. Algunos dicen, ay, yo no la tomo porque los sabrositos se nos pecaron. Es que dice la Biblia que el que come indignamente se cierra. ¿Quién es digno? Vamos al principio, ¿quién es digno? Yo no. ¿Usted sí? ¿Qué nos hace dignos? Nos hace dignos el hecho de reconocer nuestro pecado, celebrar la cena correctamente y sobre todas las cosas nos hace dignos la sangre de Cristo limpiando nuestros pecados. Y eso hacemos cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Recordar ese momento, volver a ese momento, volver a esa situación, volver por medio de la remembranza, el recordatorio, que la sangre del Señor Jesucristo ha hecho algo especial en nuestra vida. Y esto debe reflejarse al mundo, debe llevarse al mundo, debe hacerse por medio